Hola, les habla Carolina Sayago con la clase número 9 del curso de modelamiento hidrogeoquímico con FRIXI. En esta oportunidad hablaremos del modelamiento de procesos cinéticamente controlados. Esta presentación tiene como propósito reconocer tanto los fundamentos conceptuales de las reacciones químicas cinéticamente controladas como el procedimiento para su modelamiento en FRIXI. Entonces vamos a ver algunos conceptos básicos e iniciaremos el proceso de construir gráficos como el que se observa en pantalla, en donde tenemos el cambio de concentración de una sustancia respecto al tiempo. Fundamentos de cinética química. La cinética química estudia el cambio de concentración de una sustancia respecto al tiempo. Es decir, es el estudio de las velocidades de las reacciones químicas y de los mecanismos mediante los que tiene lugar. La cinética entonces introduce la variable tiempo en el estudio de las reacciones químicas y estudia el camino que siguen los reactivos para convertirse en productos. Con este enfoque se desprecian los pasos intermedios entre los estados del sistema hasta alcanzar el equilibrio. Hasta el momento se han analizado reacciones químicas desde una perspectiva termodinámica. ¿Cuánta masa de una especie determinada puede obtenerse en función del equilibrio entre la concentración de ésta y sus productos? Bueno, esta pregunta podremos contestarla con las fórmulas que veremos más adelante. Por ejemplo, el efecto buffer proveído por el sistema carbonato. O sea, la solución amortiguadora proveída por el sistema carbonato consta de una serie de semirreacciones, pero se estudiará en este caso la velocidad con que se alcanza o se obtienen los productos finales. Esta reacción global está mediada por una serie de pasos intermedios que ocurren a velocidades distintas y dependen de diversos factores. Desde la perspectiva de la cinética se busca establecer factores limitantes que condicionen la evolución del sistema químico en el tiempo. Es decir, también se estudian los factores que afectan la velocidad de las reacciones, como por ejemplo la actividad química, la temperatura, la energía de colisión, la presencia de catalizadores, la presión, entre otras. Entonces, por otro lado, en las reacciones heterogéneas, es decir, aquellas producidas entre diferentes fases, como vimos en la clase 7, se producen disoluciones y precipitaciones, difusión de gases, sorción e intercambio iónico. Y estas, a su vez, dependen de ciertos factores. Por ejemplo, la disolución y la precipitación dependerán de la superficie del sólido porque la velocidad de reacción aumenta cuando el área de la superficie de contacto aumenta, y de la masa de soluto porque por regla general la velocidad de una reacción aumenta cuando se aumenta la masa de éste. Mientras que la difusión de gases depende de la presión parcial, porque aumentar la presión en las reacciones gaseosas es un efecto equivalente a aumentar la concentración de gas. Entonces se incrementa la velocidad significativamente. Y de la temperatura porque las temperaturas altas proveen energía al sistema, incrementando también la velocidad de reacción. Por otro lado, la absorción depende, por ejemplo, de los sitios activos en el absorbente, porque a mayor cantidad o superficie de estos, mayor velocidad de reacción. Y el intercambio iónico depende de la masa de reactivos, porque la velocidad de la reacción se incrementa al aumentar la misma, ya que aumenta el número de choques entre ellos. Por su parte, la oxidorreducción se ve afectada por la presencia de catalizadores, porque la presencia de un catalizador incrementa la velocidad de reacción al proveer de una trayectoria alternativa con una menor energía de activación. Y la concentración del soluto nuevamente y la superficie también afectarán los procesos de complejización. Ahora, por otro lado, la tasa de reacción es la expresión del cambio de concentración de la masa de un soluto respecto al tiempo. En una reacción puede asumirse una relación entre la concentración de A y el tiempo. Tasa de reacción será igual a la derivada de la concentración entre la derivada del tiempo. Dependiendo de la fase en la que se encuentra el reactivo, esta relación puede estar influenciada por la concentración de las especies en solución, porque la velocidad de la reacción aumenta con la concentración, y al incrementarse la concentración de los reactantes, la frecuencia de colisión también se incrementa, tal como se expone en la teoría de colisiones. Por la presión parcial de los gases, porque, como ya lo dijimos, la velocidad de las reacciones gaseosas se incrementa significativamente con la presión, que es un efecto equivalente a incrementar la concentración del gas.
y por el área superficial del sólido, porque las reacciones que comprenden sólidos suelen llevarse a cabo con mayor rapidez a medida que se incrementa el área superficial del sólido. Inicialmente se analizará el efecto de la concentración. En las reacciones de cero orden, entonces la tasa de reacción será igual, como vemos aquí, a menos la derivada de la concentración entre la derivada del tiempo, que es igual a K. K multiplicaría a la concentración nuevamente, pero como esta está elevada a 0, es igual a 1 y solo queda concentración a este lado. Al resolver esta ecuación, vamos a obtener la pendiente de la recta para graficar la concentración versus el tiempo. La tasa a la que ocurre el cambio químico puede ser independiente de la concentración. Es decir, la velocidad se mantiene constante, como vemos aquí, a lo largo de la reacción. Por otro lado, en las reacciones de primer orden, como vemos aquí, nuestra K sí multiplica a la concentración, porque esta está elevado a la 1. En donde vamos a obtener una recta que nos indica que a mayor concentración, mayor velocidad de reacción. Y obtenemos una curva al construir el gráfico de concentración versus tiempo. En esta reacción se observa la influencia de la concentración de una única especie A, pero otras pueden estar influenciadas por la concentración de dos especies, como vemos aquí, A y B. Aquí nuestra concentración es la misma, por lo cual nos queda elevada al cuadrado, pero otras pueden estar influenciadas por la estequiometría de la reacción, y son las que se denominan de n más m orden, y no necesariamente tienen que ser enteros. N, por ejemplo, podría ser 1 medio y m 3 medios. Cuando las reacciones son reversibles, todas las especies químicas actúan como reactivos. Estas reacciones se asumen como reacciones de primer orden. Y cuando las reacciones son secuenciales, cada etapa del cambio químico presenta una tasa de reacción distinta. Es decir, tenemos tantas Ks como cambios entre semirreacciones. Estas reacciones también se asumen como reacciones de primer orden. Ahora, la ecuación que describe la tasa de las reacciones de disociación de los minerales puede escribirse de manera general como R es igual a K, que multiplica a sub 0 entre B por M entre M sub 0 elevado a la N por F delta G, donde K es la constante que representa el cambio químico de las especies en la reacción, A sub 0 es el área superficial inicial del sólido, B es el volumen de la solución, M los moles de soluto en un tiempo t, M sub 0 los moles iniciales del soluto, N el factor de corrección de la superficie debido al cambio de masa, y F de delta G la corrección de la tasa de reacción en función del cambio en la energía libre de Gibbs. K va a representar el cambio químico en función de la concentración. Estos dos términos representarán la corrección por los cambios en la superficie, y F delta G será la corrección debido a la temperatura. Teniendo en cuenta que las reacciones pueden ocurrir a condiciones de temperatura diferentes a las estándares, se hace necesario corregir la tasa de reacción debido a esta situación. Para ello se emplea la siguiente expresión. La constante de equilibrio será igual a la energía libre de Gibbs entre la constante universal de los gases que multiplica la temperatura. Para hallar la energía libre de Gibbs a condiciones distintas a la estándar, debe recordarse que delta G es igual a la energía libre de Gibbs a condiciones estándar más la constante universal de los gases por la temperatura por el logaritmo neperiano de la constante de equilibrio dependiente de la actividad química de la reacción. Concepto de vida media. Se denomina vida media al tiempo que tarda en reaccionar la mitad de la masa reactiva en el sistema químico. Es decir, si esta es la mitad de nuestra concentración que ha reaccionado, al interceptar la curva, este debería ser el tiempo de vida media del sodio, en este caso. Bueno, esto ya lo veremos más adelante. Esta figura nos muestra los tiempos de residencia de las aguas en la hidrósfera y la vida media de varias reacciones. Podemos ver, por ejemplo, que los tiempos de residencia de la precipitación pueden ser desde segundos hasta horas. En los ríos es de minutos a meses. En la humedad del suelo de minutos a miles de años.
los lagos de horas a miles de años también, en el agua subterránea de días a miles de años y en los océanos de pocos años a miles de años. Por otro lado, observamos que la vida media de algunas reacciones es muy corta, como las interacciones sólido-sólido, sólido-líquido y gas-líquido, y otras tienen una vida media más larga, como las reacciones de recristalización e hidrólisis, por ejemplo. Asimismo, la incorporación de la calcita es mucho más rápida que la incorporación del cuarzo, por ejemplo. El análisis de la vida media permite definir la pertinencia de un análisis termodinámico o cinético para una reacción química. Porque si la vida media es mucho menor que el tiempo de residencia, pueden asumirse condiciones de equilibrio, como las reacciones agua-gas en los ríos, por ejemplo. Pero si la vida media es mucho mayor que el tiempo de residencia, se requiere contemplar la cinética, como las reacciones redox, por ejemplo, para el mismo caso. Entonces, tal como vimos anteriormente, el tiempo de vida media en este caso sería el tiempo en que la mitad de la concentración de sodio ha reaccionado, ¿verdad? En este punto. Ahora, nuestro tiempo de residencia sería este punto, en donde la halita o sal alcanza el equilibrio. Tendríamos entonces un periodo en donde es posible la simulación y un periodo en donde el comportamiento del sistema no es simulado por el modelo. Como la reacción no alcanza el equilibrio dentro del periodo de simulación del modelo, es necesario calcular el cambio de concentración empleando la tasa cinética de la reacción. Si el periodo de simulación es menor al tiempo de residencia, el cambio de concentración de una sustancia debe modelarse aplicando la tasa cinética de reacción. Las leyes para las tasas cinéticas, según Johnson, con notas de Glynn y Bloom, del 2011 son: primero, describir matemáticamente el cambio de concentración con el tiempo. Segundo, la tasa de reacción es simple si la reacción es lineal, orden 0. Tercero, la tasa de reacción es compleja si se evidencian cambios debido a múltiples factores. Cuarto, hay que recordar que los datos experimentales pueden no representar las condiciones del mundo real. Ahora, los pasos para modelar tasas cinéticas de reacción según los mismos autores son: primero, entender los componentes de la tasa de reacción para después expresarlos como líneas de comando en FreeC. Segundo, contar con datos experimentales para soportar el proceso de modelamiento es deseable. Tercero, utilizar las leyes para las tasas cinéticas para definir la expresión matemática a programar. Y cuarto, nos dice: dale un chance, no dejes que las ecuaciones y las matemáticas te hagan sudar. Entonces, ahora hablaremos de los keywords utilizados para simular reacciones cinéticas en FreeC. Existen dos keywords fundamentales que permiten modelar cambios químicos cinéticamente controlados. Rates, que emplea líneas de código escritas en BASIC para definir la expresión matemática de la tasa de reacción, con el cual se define el nombre de la fase, como vemos aquí, en este caso pirita, a la que le aplica la tasa cinética, el inicio y el final de las líneas escritas en BASIC. Para programar las expresiones matemáticas se recomienda revisar el lenguaje reservado en el apartado de Basic Interpreter, en el manual de FreeC. Allí se explica con detalle cada uno de los pasos que se describen con estos números. El keyword Kinetics, que se utiliza una vez definida la tasa de reacción para parametrizar el cambio químico. Se define la masa inicial que se adicionará en cada time step, el tiempo de simulación y sus intervalos, entre otros. Es decir, se utiliza para especificar reacciones cinéticas y parámetros de reacciones tipo batch y cálculos de transporte reactivo. Si se desea que la masa del step anterior actúe como la masa inicial del siguiente, debe incluirse el keyword incremental reaction y su valor debe ser true o verdadero. Entonces, este keyword se utiliza para acelerar el cálculo de reacciones cinéticas definidas con el keyword anteriormente visto, kinetics, y no tiene efecto en los cálculos de transporte. Bueno, con esto hemos culminado esta clase. En nuestro próximo video realizaremos un ejercicio sobre este tema. Hasta luego.